comienzo a grabar también la sesión del día de hoy y quisiera analizar que leamos junto este documento de la Vicerrectoría Académica. Es el más actualizado, puesto que es del mes anterior, es del mes de mayo, y por lo menos a mí me llegó el día de ayer, durante el día, sobre docencia universitaria, en, digamos, docencia virtual. Bueno, aquí hay algo que me parece que no se condice con la realidad, porque no todos los estudiantes y las estudiantes se están conectando con un PC, con un computador portátil, ya sea laptop o desktop, de escritorio o portátil. Hay varios y varias, por lo que sé, que se conectan a través de una tablet o también en muchos casos a través de un celular. Así que me parece aquí que hay un desacierto en términos de la imagen. Bueno, los módulos horarios. Solo a mí se me corta un poco el audio. A ver, veamos, confirmen por favor cómo se escucha. Para ver si es solo María Ignacia. No. Parece, ya. Pareciera, María Ignacia, que es usted. Para que revise. Quisiera recalcar aquí algo respecto a los módulos. Nosotros este módulo de 9:40 a 11:40 lo hemos movido de las 10 a las 11, pero por acuerdo. El primer día de clase nos pusimos de acuerdo en ese horario. A mí también, dice Valentina. Un poco. A ver, déjenme ver si está todo. Puede que se deba al micrófono. Yo, dale, sí. Acabo de hacer, sí, pero igual ya. Acabo de hacer una inversión un poquito en equipo. Tanto en una cámara mejor que la que tiene mi computador, porque cuando enciendo la cámara me veo muy mal. Y en un micrófono que sea más manejable. Bueno, eso. No se exigirá cámara encendida, eso es algo que yo he hecho durante todo, o sea, que no he hecho, y por lo que he leído aquí, salvo esa intención que tuve de hacer un control sincrónico, en general me he ceñido bastante a la normativa de la universidad, y eso a mí me tranquiliza. No podrán prohibir el ingreso, tampoco se ha prohibido la asistencia a clases, será responsabilidad del estudiante y no se considera requisito de aprobación. Debo mencionar, y así lo pueden también ustedes confirmar con compañeros y compañeras, que creo saber por qué mi audio se escucha mal y lo soluciono inmediatamente. Espero ahora escucharme mejor. Lo que pasa es que yo tengo en el segundo piso, donde tengo instalado como toda mi estación para trabajar, donde también tengo a mi hija aquí al ladito cuando tiene clase online, tengo un repetidor de señal. Y a veces, no sé si por mero capricho de mi computador, se conecta al router directamente. Y eso hace que la conexión no sea del todo buena. Bueno, le decía, pueden confirmarlo con cualquier compañero o compañera que haya tenido geometría conmigo antes en modalidad presencial. Yo les pido un 80% de asistencia, como mínimo. Es decir, de cada 5 clases uno puede faltar a una como máximo. Las grabaciones de clase ya se deben incorporar al repositorio institucional del campus virtual. Yo subo todas mis clases a YouTube y después las incrusto o las pego en una página que está en la docencia virtual. De todas formas, si la plataforma Moodle fallara, todas mis clases están respaldadas en YouTube y a su vez yo tengo todas las clases respaldadas en una nube de Drive. En caso de que algún docente decida usar otro repositorio para disponer contenido, debe informar de forma precisa a su alumno, jefe de carrera o programa de posgrado. Bueno, eso es algo que ustedes conocen.
y que si algo pasara, por ejemplo, si el próximo semestre ustedes, bueno, ya no van a tener acceso a esas clases a través de la plataforma Moodle, pero sí pueden revisar inclusive clases de semestres anteriores mías y de otras universidades, de otros cursos que están en YouTube. Así que la responsabilidad de cautelar, bueno, talleres prácticos, esto no nos atiene a nosotros porque nosotros no tenemos uso de correo institucional, pruebas PEP, ¿cierto? Las evaluaciones asincrónicas, y aquí está donde yo quisiera detenerme porque era el punto, eh, yo no llamaría conflictivo, pero que sí generó ahí una discrepancia entre nosotros. Podrían implementarse formas de evaluación tales como tareas, que es lo que hacemos nosotros, trabajo de investigación, proyecto de trabajo, evaluaciones de seminario. Aquí estaríamos nosotros en tareas que yo les voy dejando cada 2 o 3 semanas. Y aquí está lo importante. Todas las evaluaciones serán de carácter asincrónico. ¿Ya? Entonces ya contamos eh, con un documento más actualizado, a pesar de que el que se está utilizando anteriormente, que corresponde a los acuerdos que tomó la Federación de Estudiantes con la Rectoría el año pasado, hace casi un año, tiene completa validez. Así que simplemente esto está reafirmando aquello. ¿Ya? Cada asignatura tendrá una revaluación recuperativa. Sí, nosotros también estamos contemplando que reemplaza la nota más baja. Eso es lo importante. No hay ninguna condición para que usted pueda o no pueda dar esta evaluación recuperativa. O sea, si usted tiene un 7, un 7 y un 6,9 en las PEP, ya vamos a soñar, un 7, un 7 y un 6,9 y quiere cambiar su 6,9, puede hacerlo. O si tiene un 1, un 1 y un 1 y quiere cambiar una de las pruebas, puede hacerlo. No está pensada como una evaluación para quienes por algún motivo no hayan podido dar una prueba, sino que está enmarcada como una posibilidad para todos los estudiantes. Y aquí yo quiero centrarme en algo. Lo importante de la evaluación son dos cosas. No es tanto poner una nota y que se entienda la evaluación como una acción punitiva, en el sentido de castigo o premio. De hecho, es pésimo, malísimo que los profesores lo tomemos así, y ustedes como futuros y futuras profesores. La evaluación tiene varios caracteres. Uno de ellos es producir aprendizaje. El segundo es comprobar cuánto usted sabe. O sea, la idea de la evaluación es que le dé la posibilidad a los estudiantes, a las estudiantes, de demostrar aquello que saben y cuánto saben. Y el tercero es de acreditar. O sea, yo con la nota, cuando uno dice, a ver, cuando uno dice, por ejemplo, que Berenice Cretón aprueba el curso de Geometría 1, yo como profesor estoy acreditando de que ella posee las habilidades, competencias y conocimientos que compromete el programa del curso. Por eso esto es un tema delicado para nosotros. Por eso para los profesores nos complica mucho el tema de la evaluación. Bueno, el tema de las evaluaciones, maravilloso, maravilloso. Sí, espero, eso es una premonición. ¿Ya? Condiciones de la evaluación, ya aquí también, recuperación de evaluaciones por razones de salud relacionadas con COVID-19. Los recesos están también informados aquí. El próximo receso nuestro es del 29 al 3 de julio, es decir, si estamos en 10 de junio, de aquí, en 2 semanas más, o sea, la próxima semana vamos a tener el próximo receso. Como señala la normativa, aquí, faltas e infracciones. Creo que es importante también mencionarlo. Como señala la normativa vigente, cualquier falta o infracción de parte del estudiantado será sancionada de acuerdo a lo establecido por el decreto 206 y la resolución 1117, los cuales establecen una norma sobre responsabilidad estudiantil y procedimientos disciplinarios. La resolución de las infracciones estarán sujetas a investigación sumaria, la cual podrá ser solicitada por el vicerrector, decano de facultad y directores académicos. Antes de aplicar estas sanciones establecidas en la normativa, durante este periodo de emergencia sanitaria, se permitirá la mediación de o de la vicedecano o vicedecana de docencia o de quien
él o ella defina para resolver situaciones puntuales en el contexto de las evaluaciones realizadas. Situaciones de copia y plagio por profesores de su unidad antes de realizar la solicitud de sumario. ¿Cuál es mi protocolo personal? Si detecto o sospecho de algo, lo primero que hago es dirigirme directamente con los involucrados, con los o las estudiantes involucrados, les comento cuál es la sensación que tengo y espero a su explicación. Después de esa explicación uno vuelve a mirar los antecedentes y si a mí me parece que en realidad la explicación es plausible, no creíble, o sea, eso es algo que yo no juzgo, yo no puedo poner en duda lo que un estudiante me dice. No es que no pueda porque la universidad me exija no hacerlo, sino yo de forma personal y por ética propia no pongo en duda lo que los estudiantes me dicen, porque somos todos adultos, ¿ya? Eh, y trato de que eso no pase más allá de nosotros como curso y trato de resolver y tomar una decisión al respecto. Ahora, si esa decisión no fuese compartida por mis estudiantes y me dicen, no, profesor, yo no estoy de acuerdo porque en realidad tal y tal motivo, bueno, ahí yo les solicito la mediación de la jefa de carrera en este caso. No he llegado nunca a eso y creo, por la naturaleza misma de los estudiantes y las estudiantes de nuestra carrera, que nunca vamos a llegar a eso. Sería muy extraño, muy difícil. Espero que no ocurra. Este tipo de mediaciones serán reportadas al decano de la facultad, al director de la escuela, de arquitectura, o según corresponde, informadas al estudiante involucrado antes de finalizar el semestre en curso. Dentro de esta mediación no se considera la reprobación inmediata de la asignatura. Ya, esa es una medida ya extrema. De no haber acuerdo por la vía de mediación, se procede a aplicar las medidas establecidas en los reglamentos respectivos, es decir, el sumario. ¿Ya? Creo que puede que sea necesario para nosotros leer esto, pero en realidad nunca está de más. Tener en cuenta eso en caso de cualquier cosita. ¿Ya? Dicho eso, quisiera comenzar con nuestro apunte 12 o 11. 11 o 12, no recuerdo cuál era el número, pero lo dejé apuntado o habilitado el día de ayer en el aula virtual. Así que les impriman estas cositas, tienen ahí el documento. Así, es el 12, porque el 11 es sobre área. Hoy día, y de forma muy excepcional, lo que me tiene muy contento, a pesar de las dificultades que tiene este contexto, dice que lo ya, para algunas aplicaciones para mejorar el desempeño. ¿Qué aplicaciones puedo cerrar? Quizás, no, es que no puedo cerrar esto. Bueno, antes de continuar con esta unidad de círculos y polígonos regulares, una pequeña evaluación así muy a la rápida de ustedes hacia el transcurso del curso. Eh, ¿Cómo sienten que ha sido su aprendizaje? Yo sé que muchos y muchas de ustedes ven los videos después, o sea, en el fondo toman 2 veces una clase, toman apunte después, revisan las cosas. Pero en términos 100% del aprendizaje, ¿cómo evalúan ustedes su propio desempeño en este curso?
Ya, yo creo que bien, pero podría ser mejor. Claro, siempre todo podría ser mejor. En una escala del 1 al 5, un 3. O sea, si estamos en esos términos de las encuestas del muy en desacuerdo, muy de acuerdo, usted estaría ni en desacuerdo ni de acuerdo. Estaría ahí entre fu y fa. Es mi ramo favorito este semestre, es donde entiendo mejor las clases y encuentro que es donde mejor se ha cumplido el protocolo. Agradezco que lo haga notar porque es algo que a mí me preocupa, que me preocupa mucho. Y aprovecho de decirlo también porque ustedes son estudiantes. Sí, a mí me gusta, tenía la geometría, sí, a mí me encanta la geometría. Cuando yo era pequeño, cuando yo era estudiante de básica, me encantaba geometría, básicamente porque se podía dibujar. Como se podía dibujar, a mí era como... Y después nos enseñaron a hacer cosas con Rayleigh y con Pi, y dije, oye, y además los dibujos te quedan lindos, te quedan bonitos, las circunferencias te quedan... Pero a propósito del protocolo, eh, esto es algo que tiene que... Yo lo he dicho en algunas ocasiones y para esto ocupo un dicho de mi tierra, yo que soy campesino, siento que la primera vez que una prueba está hecha para el tiempo que se dijo en todo ese tiempo de clase, en todo el tiempo de clase online. Uf, qué bueno saberlo. Eh, Como ustedes sabrán, yo soy del campo, viví hasta muy grandecito en el campo, o sea, vida campesina, me encantaba, he hecho mucho de menos eso. Y allá la gente decía que al buey no se le debe olvidar que fue ternero. Por tanto, al profesor Airán Sepúlveda en un par de años más, o a la profesora Jessica Bustos en unos años más, no se les debe olvidar que fueron el estudiante Airán Sepúlveda y la estudiante Jessica Bustos. Y ante todas las decisiones que ustedes tomen cuando sean profesores y profesoras, recuerden, ¿cómo me tomaría yo como estudiante la decisión que yo voy a tomar, la acción que yo voy a hacer, la actitud que yo voy a tener? ¿Cómo me la tomaría si fuera estudiante? ¿Me entendería a mí mismo como profesor? ¿Estaría de acuerdo conmigo mismo como profesor? Y en algunas ocasiones eso no va a ocurrir así. O sea, uno dice, en realidad yo si fuese estudiante no entendería lo que está haciendo lo que estoy haciendo yo como profesor. Y cuando eso ocurra, bueno, tienen que haber razones de peso para hacerlo. ¿Ya? No necesariamente los estudiantes tienen que entender todo lo que usted haga como profesor o profesora. Básicamente porque son personas de edades distintas, con experiencias de vida distintas y que tienen conocimientos distintos, obviamente. Pero en la generalidad debiese ser que todas sus decisiones puedan ser comprendidas y comprendidas por sus estudiantes, básicamente. Que nunca se les olvide eso, chicos. Nunca, nunca jamás. Nunca jamás. Así tengan un año de docencia, así tengan 10 años de docencia, voy a cumplir este año 10 años de docencia en mi caso, o 30 años de docencia, 30, 40 años. Le falta un año para jubilar. Nunca se olvide que usted también fue estudiante. Ya. Círculos y polígonos regulares. Hay una relación entre los círculos y los polígonos regulares que hará que al finalizar esta unidad, el área y el perímetro del círculo sean... A ver, cuando demostremos que el área del círculo es pi r cuadrado y que el perímetro del círculo es 2pi por r, donde r es el radio de la circunferencia, es muy probable que usted hasta se decepcione de lo sencillo que es, de lo corta que es esa demostración. O sea, si pensamos en demostraciones como, por ejemplo, la demostración del teorema general de Tales, donde entre medio hay sucesiones de números racionales que convergen a números irracionales y que tienes que separarlo en casos, y después tienes la demostración de un teorema tan importante para la matemática como el teorema de Pitágoras, que tiene una demostración tan sencilla a partir de semejanza de triángulos, aquí ocurre algo similar. Vamos a hacer varias definiciones, vamos a ver qué relación hay entre los polígonos regulares y la circunferencia, qué pasa en el infinito, para después darnos cuenta que es muy sencillo
primero definir pi, a pesar de que no vamos a calcular el valor, pero si tenemos el tiempo podríamos calcularlo, podríamos ver cómo aproximar el número pi. Y lo sencillo que resulta entender por qué para todas las circunferencias el perímetro es 2 por pi por el radio. ¿Por qué para todas las circunferencias o los círculos el área es pi por el radio al cuadrado? ¿Por qué ocurre eso? Y eso tiene que ver con la semejanza de triángulos. Vamos a llamar lugar geométrico a un conjunto de puntos del plano que comparten cierta propiedad. Por ejemplo, una simetral es un lugar geométrico. Para dos puntos A, B cualquiera, la simetral se define como todos los puntos del plano que equidistan de ambos, de A y de B. Esa es la simetral. Por tanto, todos los puntos de la simetral comparten una propiedad. Y es la propiedad de estar entre A y B y estar a la misma distancia. Aquí dice mediatriz. Bueno, simetral o mediatriz. Todos estos puntos, todos están a la misma distancia de A y de B. Eso es un lugar geométrico. Vamos a llamar circunferencia a un lugar geométrico cuya propiedad es que todos los puntos que están en este lugar geométrico son todos los puntos del plano que equidistan de un punto de referencia llamado centro. O sea, para la circunferencia necesito un centro. Y luego veo todos los puntos que están a la misma distancia. Por ejemplo, mira, voy a hacer aquí un segmento dada la longitud. Un segmento que comienza aquí que tenga longitud 3. Todas las posibles posiciones de este punto forman el lugar geométrico de la circunferencia. Son todos los puntos del plano que equidistan. De hecho, si aquí le pongo clic derecho, rastro, donde yo mueva el punto, me va a marcar o me va a sacar una fotografía de ese punto. Todos estos puntos están a la misma distancia de este punto de referencia que vamos a llamar centro. Ahí, por ejemplo, ahí. ¿Qué propiedad tienen en común esos grupitos de puntos? Que equidistan del centro, de este centro de la circunferencia. Esa distancia le llamamos radio. Y generalmente el centro se anota con la letra O y el radio con la letra R. Ahora, ojo, para que no haya confusiones, el centro lo llamamos O, ¿cierto? El centro es un punto. Y el radio es la distancia desde ese punto, o esa es la distancia constante. Pero también se le llama radio a un segmento que une el centro con cualquier punto de la circunferencia. O sea, hay evidentemente aquí una repetición de conceptos. Pero a este segmento también se le llama radio. ¿Ya? Generalmente entonces el centro se anota con la letra O y el radio con la letra R. El círculo será el área o sector del plano que queda delimitado por la circunferencia. O sea, el círculo estará dentro. Y aquí hay algo que nos mencionaba siempre el profesor Oteiza en aquellos años, que nos hacía notar lo siguiente. Cuando uno dibuja una circunferencia, en este caso, ocurre algo. Cambia por completo el plano euclidiano. Porque ya hay puntos que están fuera de la circunferencia, puntos que están dentro de la circunferencia y puntos que están en la circunferencia. Y todos esos puntos se pueden denotar según el centro por relaciones métricas de la longitud del segmento que los une. O sea, podríamos decir que un punto está fuera de la circunferencia si el segmento que lo une con el centro es mayor que R. Está justo en la circunferencia
si el segmento que lo une con el centro es igual a R y está dentro de la circunferencia si el segmento que los une es menor que R. El radio entonces es la longitud del trazo desde el centro a cualquier punto de la circunferencia, es constante para cada circunferencia. El diámetro es cualquier segmento que pasa por el centro de la circunferencia y une dos puntos de ellas. Su longitud es el doble del radio. O sea, el diámetro une dos puntos de la circunferencia pasando por el centro y mide el doble del radio. Mide el doble del radio. Un arco de circunferencia es una porción continua de una circunferencia. Está delimitada por dos puntos de la circunferencia. Su notación conlleva los puntos extremos, o sea, el arco AB. Es decir, un arco de circunferencia. Vamos a poner el arco aquí de color rojo. Y bien grande para que se note. Está entre dos puntos de la circunferencia. Aquí tengo un arco de circunferencia. Ahí también tenemos un arco de circunferencia. Y ahora una diferencia. ¿Qué diferencia hay entre ese arco de circunferencia y este arco que voy a dibujar a continuación? Si este es B y este es A, ¿este es el arco AB o el arco BA? AB. ¿Por qué? Porque se lee antihorario, perfecto. Para evitar esas confusiones siempre vamos a leer antihorario. Por lo tanto, el otro arco que habíamos hecho es el arco BA, el que va por el otro lado. Así que en general, el arco AB y el arco BA unidos son la circunferencia. La cuerda es un segmento que une dos puntos cualesquiera de la circunferencia. Podemos decir que el diámetro es la cuerda mayor. O sea, para esto, ahí tendríamos una cuerda. Por ejemplo, ahí. Dos puntos cualquiera. La mayor cuerda que puedo dibujar es el diámetro. La secante es una recta que comparte dos puntos con la circunferencia. Una recta cualquiera que comparte dos puntos con la circunferencia. Aquí tenemos una secante. En cambio, la tangente es una recta que comparte solamente un punto con la circunferencia. Vamos a poner un puntito por aquí. La tangente comparte solo un puntito con la circunferencia. Mira, así a simple vista, ¿qué pasa con la tangente y el radio cuando comparten un punto? ¿Qué podríamos decir? Son perpendiculares, sí. Y eso va a ser un teorema que vamos a poder demostrar. El sector circular es la porción del círculo delimitada por dos radios y el arco comprendido entre los dos radios. Es decir, sector circular, por ejemplo, este es un sector circular. Lo vamos a pintar de
Calipso de este color, ¿cierto? No sé. Yo me quedé en la caja de 12 colores. Calipso, calipso. Supongo que es calipso. Ese es un sector circular. En cambio, un segmento circular es la porción del círculo comprendida por una cuerda y el arco comprendido entre los extremos de la cuerda. Es decir, si aquí tengo un triangulito, ¿cierto? Y este triangulito lo vamos a pintar muy de blanco. Muy... Lo que va a quedar pintado de calipso sería ahora un sector circular. Ah, ya sé por qué. Opciones, vista, mira. Vista algebraica. Porque lo último que dibujé, este segmento no me lo toma porque tengo que ponerle tiene que estar por encima del sector circular. Así que, ¿cómo lo hago esto? En avanzado debería estar en capa 1, por ejemplo. Y listo. Así que esto que me quedó aquí es un segmento circular. La diferencia entre sector y segmento circular. El ángulo del centro es un ángulo formado por dos radios. Es decir, aquí tenemos un ángulo del centro, este de aquí. Un ángulo del centro. Vamos a dibujarlo por acá mejor. Aquí tengo un ángulo del centro. Aquí tengo un ángulo del centro. Está formado por dos radios. Y un ángulo inscrito es un ángulo formado por dos cuerdas que comparten uno de sus extremos. O sea, un ángulo inscrito está formado por dos cuerdas que comparten el vértice. Todos esos son ángulos inscritos. Algunos teoremas relativos a estas dimensiones. El primero es que por 3 puntos cualesquiera pasa a una única circunferencia. La demostración de este teorema es equivalente a construir la circunferencia que pasa por 3 puntos y demostrar que es única. Entonces, primero vamos a hacer una pequeña construcción con regla y compás en la que se construyen las simetrales de AB y BC para un triángulo. Y se establece que O es la intersección entre las simetrales y se construye la circunferencia de centro O y radio en la longitud de OB. Y esta circunferencia debiese pasar por A, B y C. Por construcción, O equidista de A y B, de la misma forma que lo hace de A y C, por la construcción. Entonces, por transitividad, equidista de A, B y C. Entonces, esta circunferencia es la única que pasa por esos tres puntos. El teorema 58 dice que una recta y una circunferencia se intersectan a lo más en dos puntos. Voy a ir dibujando estas cositas. Una recta y una circunferencia, por ejemplo de radio 2, se intersectan a lo más en dos puntos. Ahí no hay ninguna intersección, ahí hay uno si son tangentes, luego hay dos, y uno dice, pero ahí se intersectan en tres. Entonces el teorema está incorrecto. Dice a lo más en dos puntos. Y aquí yo veo que pasa por S y por S.
¿Qué está incorrecto de lo que acabo de decir? El centro no se considera, muy bien, Kiara, porque el centro es parte de la definición de la circunferencia, pero las circunferencias son los puntos que equiditan del centro, por tanto el centro no está en la circunferencia, a menos que la circunferencia sea de radio cero, por tanto un punto. Así que sí, está en lo cierto el teorema. Luego dice que dos circunferencias distintas entre sí se intersecan a lo más en dos puntos también. Tengo otra circunferencia de radio 3, por ejemplo, ahora. Estas se cortan en ninguno, en uno pueden ser tangentes, en dos, nuevamente en ninguno si uno está dentro de la otra. Esto es como el tránsito de un planeta por una estrella. Pin, chin, chin, chin. Ya. Y la tercera dice, dadas dos circunferencias, una de centro O1 y radio 1 y la otra de centro O2 y radio 2, tal que, y aquí no hago la demostración de esta porque creo que como tarea es también entender qué dice el teorema. Por último lo podemos explicar el próximo martes. ¿Ya? Pero dadas dos circunferencias de centro O1, radio 1, centro O2 y radio 2, tales que la diferencia entre los radios es mayor que cero, pero menor que la longitud entre sus centros, y a su vez menor que la suma de los radios. Ellas se intersectan exactamente en dos puntos simétricos con respecto a la recta que pasa por los centros. En el fondo me están diciendo que si tengo dos circunferencias, no es ni este caso ni este caso. Puede ser este o este, pero no este y no este. Esas son las restricciones que da. Y que esos dos puntos de intersección, estos dos puntitos de aquí, este y este, son simétricos respecto a esta recta. Independiente de para dónde mueva la circunferencia, fíjate. El teorema 59 es un teorema muy importante que dice que todo ángulo inscrito en la circunferencia mide la mitad del ángulo del centro que le corresponde. Esta demostración se basa en dos casos. Y vamos a ver solamente la del caso 1, mira. El caso 1 es que el centro de la circunferencia esté en el interior del ángulo inscrito. Entonces tenemos que demostrar que el ángulo APB, su longitud, su medida, es la mitad del ángulo A o B. ¿Ya? Se hace el diámetro PQ y se establece lo siguiente. Bueno, que en los triángulos APO, este triangulito de acá, y BPO, este otro de acá, son isósceles, porque tienen dos lados iguales, que son los radios. ¿Ya? Entonces, A o Q, es decir, este ángulo, es igual a la suma de estos dos ángulos de acá, por el teorema del ángulo exterior a un triángulo. El ángulo exterior a un triángulo es la suma de los otros dos ángulos del triángulo. De la misma forma, BQO, este angulito de aquí, es la suma del ángulo en P y el ángulo en B. Pero, como cada uno de esos triángulos es isósceles, la ecuación quedaría que el ángulo AOQ es el doble del ángulo APO, de este ángulo. Así que por suma
de ángulos, uno puede establecer que el ángulo A o B, que es la suma del ángulo A o Q, y Q o B, esa suma, es el doble del ángulo APB, que a su vez es la suma del ángulo APO y OPB. Ojo con eso. Entonces en este caso el ángulo del centro es el doble del ángulo inscrito. El caso 2, en el que el centro de la circunferencia está en el exterior del ángulo, es similar, no análogo y no idéntico, sino que es similar. Así que queda de ejercicio. De este teorema se puede deducir que dos ángulos inscritos en el mismo arco son congruentes. ¿Ya? También es bien sencillo demostrar por el teorema anterior. Entonces, ¿cuáles son las dos grandes tareas que van a quedar? Tareas en el sentido de sugerencias de estudio, jóvenes. Ya, cosas que yo les sugiero para que usted estudie mejor. Lo primero es que demuestre el teorema 58, en particular la parte 3. La parte 1 y 2, muy interesantes de demostrar. Una buena forma es por contradicción. O sea, suponer que, por ejemplo, se intersectan en 3 puntos. Mostrar cuáles serían los casos en que se intersecten entre 0, entre 1 y entre 2. Y mostrar que sí, efectivamente se puede intersectar en 0, en 1 o en 2. Y mostrar que es imposible que se intersecten en 3. Comprender qué significa cada una de estas restricciones de la parte 3 del teorema 58 para poder demostrarlo. Y demostrar el teorema 59 en su caso 2. Para poder hacerlo va a ser importante o necesario que entiendan bien el caso 1, obviamente. Y el teorema 60, que dos ángulos inscritos en el mismo arco son congruentes, es casi inmediato si tengo el teorema 59 demostrado. Ante esto pregunto, dudas, quejas, reclamos, sugerencias. Dígame, Marco, ¿cuál es la duda? En la definición de círculo se consideran también los puntos pertenecientes a su límite, la circunferencia, ¿verdad? Analicemos la definición de círculo. El área o sector plano que queda delimitado por la circunferencia. En términos de área, el área va a ser la misma, considere o no considere. O sea, es como si uno considera en términos topológicos la frontera o no de un conjunto. En ese sentido, me parece que considerarlo o no va a cambiar mucho la definición de círculo. Pero sería conveniente considerar el círculo todo lo que está en el interior sin la frontera para hacer una clara diferencia entre circunferencia y círculo. ¿Ya? A propósito de eso, y con esta reflexión me retiro el día de hoy, deseándoles que tengan un buen fin de semana, un buen fin de semana de descanso, que organicen su tiempo lo mejor posible. Tenía unas dudas del taller. No, pero cuéntame las dudas del taller. Cuéntame, resolvamos eso. Ya, ahora le hablo por micrófono, ahora que mis mascotas se calmaron un poco.
que está Ya. ladrando mucho. Eh, Respecto al taller, quería saber respecto a el uso que se le tiene que dar a los deslizadores. Eh, a ver, que aquí lo tenía abierto para leerlo como lo habíamos escrito. Ver cómo se construyen sobre cada lado un cuadrado para ver o contar que la suma de las áreas sobre los catetos es igual a la suma del área sobre la hipotenusa. Eso fue lo que usted puso. Claro. La construcción de ese cuadrado debe ser realizada con un deslizador, pero la subdivisión en los cuadrados más pequeños debe ser realizada por ese mismo deslizador o tenemos que agregar un segundo que cumple esa función. Ojalá todo con un solo deslizador. Por ejemplo, mira, yo voy a utilizar Ya. este trío pitagórico, ¿cierto? Y tengo que tener, por ejemplo, este cuadrado de ahí, ups, no, para el otro lado. Y lo vamos a dibujar con otro color. Ese de ahí, ¿cierto? Ese de ahí. Y este de acá. La idea es que a medida que yo avance con el deslizador, un puntito se mueva, generando el segmento acá, después, a medida que voy con el mismo deslizador, después uno para acá, y después con el mismo deslizador, uno que vaya por acá. Y que ocurra de forma simultánea para los tres triángulos. Para que después, si lo único que quieres, Que un deslizador genere los tres cuadrados. los tres cuadrados, sí. Y además que los parta en pedacitos, entre comillas. No, cuando llegue al final pueden mostrarse las cuadrículas. Sí. Ya. Ya, Que el problema cuando es como... termine el recorrido del deslizador, ahí que aparezca, por ejemplo, Claro, las cuadrículas en cada uno. sí. Ya. Aquí el principal problema es cómo hago esta ilusión de que en el fondo es un solo puntito el que se va moviendo, porque en realidad, como vimos en el taller, no necesariamente es el mismo punto el que se construye. Entonces, una cosa es cómo voy Ya. construyendo cosas y la otra es en qué momento necesito que unas aparezcan y otras desaparezcan de la pantalla. Ya. No es tan fácil, yo sé que no es tan fácil, pero ese acto que estás haciendo en este mismo momento de pensar una solución construye más conocimiento en ti que el que yo te dé la solución. Ya, y lo otro es respecto a un comentario que hicimos hace unas clases atrás, que era respecto a que se supone que lo que construimos aquí está destinado a estudiantes, y es por eso que hay que desactivar los botones, para que quede Sí, solo lo que queremos que hagan, ¿cierto? sí. Respecto a eso, como nos pide para que vean que, o contar que la suma de las áreas sobre los catetos es igual a la suma de eso, etcétera, etcétera. Sí. Eso yo no creo que sea como intuitivo, así que estaría bien, por ejemplo, poner un texto, por ejemplo, que diga qué relación nota entre las figuras que aparecieron, por ejemplo. Ah, pero eso es una decisión pedagógica tuya. Y si a ti te parece, Ya, tiene una buena justificación para hacerlo, yo estoy sumamente de acuerdo. O sea, si tú lo muestras y dices, este texto aparece porque creo como profesor que es necesario intencionar esa deducción, perfecto. Porque estoy de acuerdo. Probablemente ya, no todos los estudiantes, una vez que vean esto y digan, ay, si cuento los cuadraditos que hay, justo me dio igual. No, no es una idea inmediata. Entonces, si tú puedes o escribir en el texto, oye, haz esto, lo segundo es preguntar, ¿qué pasa si si cuento todos los cuadraditos que se generan o si calculo la área? No sé. Pero esas son decisiones pedagógicas extras que tú vas a poner, porque a mí lo que me interesa es, en el fondo, que resuelvan este problema de ir construyendo los segmentos. ¿Vale? ya, ya. Ya pues, don Marco. Y jóvenes, Eso sería, profe. Cualquier cosa le escribo igual. obvio, obvio, obvio. No lo ¿Alguien molesto. más que tenga dudas, Gracias. preguntas? Yo una consultita para Vale. asegurarme. Entonces la idea es construir los tres cuadros al final cuando
queden dibujados los tres, ahí la cuadrícula de adentro tiene que aparecer nomás. Sí, sí. No tiene también que Ah, dibujarse. no. Parece que no me expliqué bien entonces, porque si todos entendieron que además había que dibujar la cuadrícula es porque yo no lo expliqué bien. Claro, o sea, a mí me interesa el segmento del cuadrado, de los lados del cuadrado, y después la cuadrícula. Al final la cuadrícula que aparezca. ¡Pum! Ya, pero eso, que aparezca nomás, no que se hagan también igual que los cuadrados, así como que se muestre el trazo dibujándose, por decirlo así. No es necesario. Ahora, si lo logran hacer, Ah, ya. quedaría súper bonito, pero no es el objetivo del taller. Ah, ya. Ya, perfecto. Ya, gracias, profe. Profe, Chicos, sí, Berenice. eh, a ver, son 3 cuadrados, ¿cierto? Pero mi pregunta es, ¿se tiene que dibujar un cuadrado primero, luego el otro, luego el tercero, o los tres así simultáneamente? Creo que es más fácil que hagan los tres simultáneamente. Ya, Creo que es más ok. fácil. Ahora sí, jóvenes, los dejo. Cuídense, pórtense bien, acuéstense temprano, háganle caso a la mamá. Casa sí llenó. Alcohol, jabón y agüita. Chao, chao.